Perfecto, chicos. Vamos a iniciar. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Bienvenidos, chicos. La clase de esta mañana se titula ¿Cómo conocer la Biblia? Por favor, escriba ahí ese título en su cuaderno. Se titula ¿Cómo conocer la Biblia? De paso, todo lo que esté en la pantalla ustedes tienen que copiarlo, ¿de acuerdo? Todo lo que esté en su pantalla tienen que copiarlo, a excepción de los versículos. Si aparece un versículo, solamente copie la cita bíblica. Por ejemplo, aquí está segunda de Timoteo 2:15, y está procura con diligencia todo el versículo, ¿no es cierto? Solo copien segunda de Timoteo 2:15, la cita bíblica nada más, ¿ya? Muy bien, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que leen la Biblia, ¿no es cierto? Y no entienden ni jota? Chuta, dicen, pero qué libro para aburrido, no entiendo absolutamente nada. Que alguien me explique, ¿no es cierto? Y la razón de esto es que la mayoría de gente piensa que leer la Biblia es como leer cualquier otro libro, y no es así. Recordemos que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Dios transmitió su mensaje a los hombres para que lo escribieran en la Biblia, ¿no es cierto? Es un libro divino, inspirado por Dios. Por tanto, no se debe leer como cualquier otro libro. Para que ustedes puedan entender, chicos, yo voy a ayudarles con un proceso que deben seguir cada vez que lean la Biblia. ¿Estamos claros? Y cada vez que ustedes lean la Biblia van a poder entenderla si es que siguen este proceso. ¿De acuerdo? Como subtítulo pongan ahí proceso de estudio. Proceso de estudio. Este proceso de estudiar la Biblia, ¿no es cierto?, o de entenderla, de conocerla, ¿de acuerdo?, consta de 5 puntos. El primer punto es la preparación, ¿de acuerdo? Tú tienes que prepararte antes de estudiar la Biblia, antes de entender lo que en la Biblia dice, tú tienes que prepararte personalmente. Y te voy a explicar qué significa cada uno de estos puntos, ahora solo te los enlisto. Segundo, debes observar, ¿no es cierto? Está el paso de la observación. Debes observar lo que está pasando en la Biblia. Tercero, está la interpretación, ¿de acuerdo? Debes interpretar lo que la Biblia está diciendo. No solamente puedes leerle y decir, ya eso dice, sino hay que interpretarla, ¿de acuerdo? Cuarto, debes aplicarla, porque si simplemente lees la Biblia y eso no afecta a tu vida, no transforma tu vida, no sirve de nada. De hecho, la Biblia tiene el propósito de cambiarte la vida. Y no solo eso, sino de hacerte nacer de nuevo. Es por eso que es importante que apliquemos la Biblia en nuestras vidas. Y por último está la repetición. Si no entiendes una vez, tienes que repetir el proceso. Si no entiendes a la segunda, tienes que repetir el proceso. Y mientras más repites este proceso, más vas a poder entender la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, 5 pasos que incluye el estudiar la Biblia, ¿no es cierto? El entender la Biblia, en conocerla. ¿Ya? ¿Todos han copiado los 5 pasos? Muy bien. Vamos al primer paso entonces, al punto de la preparación. Ya, verán, en este paso, por favor, primera de Pedro 2, 1 al 2, por medio puntito. Antes de leer dirá su nombre. Y yo, profe. ¿Quién es yo? Pastor, yo, Anderson Guagrilla. Dele. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación.
Ah, excelente, gracias Anderson. Verás, resulta, ya tienes medio puntito, ¿no? Resulta que aquí el apóstol Pedro nos está exhortando a que deseemos, así como un recién nacido desea la leche de la mamita, nosotros como personas deseemos la leche espiritual de la palabra de Dios. Es decir, que deseemos leer la Biblia, que deseemos conocer la Biblia. Ahora, pero antes de decirles eso, en el versículo 1 primero les exhorta a hacer otra cosa. Y Anderson, tú que tienes la cita bíblica, ¿qué es lo que les exhorta a hacer antes que nada? ¿En cuál? ¿Cómo empieza el versículo 1? Ahí dice que, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, Exacto, hipocresías, hasta ahí. envidias y calumnias. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que abandonen todo lo que es malo en sus vidas. Dicho de otro modo, deben dejar su pecado, deben dejar de hacer las cosas malas para que puedan desear entender la Biblia, para que puedan acercarse a la Biblia y puedan disfrutar de ella. Por eso, el primer punto para prepararte, mijo, es que tú puedas orar para confesar tus pecados. ¿Ya copiaron esa parte? Necesitas orar para confesar tus pecados. No puedes acercarte a la Biblia delante de un Dios que es santo si tú estás haciendo lo malo. Qué raro, es por eso más bien que mucha gente se acerca a la Biblia y no la entiende. O sea, no, es como que simplemente no tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque está amarrado a su pecado y no quiere dejar su pecado. Es por eso que antes de estudiar la Biblia, antes de abrirla, de hecho, tú deberías orar para confesar tus pecados. Eso implica que tú vas a reconocer delante de Dios, Señor, perdóname. Yo mentí, yo robé, yo hice tal o cual cosa. Delante de Dios no necesitas confesarte delante de ninguna persona. Delante de Dios. Y cuando tú le confiesas o le pides perdón, tú tienes la oportunidad de renunciar a ese pecado, decir, está bien Dios, ahora yo decido ya no, esforzarme para ya no volver a cometer ese pecado. Y cuando tú sueltas tus pecados delante de Dios, Dios te perdona por lo que Cristo hizo y puedes acercarte confiadamente donde Él y vas a entender la Biblia de una manera más clara, ¿de acuerdo? Ese es el primer paso. El segundo paso, por favor, por medio puntito, Colosenses 1 del 9 al 10. Yo, profe, yo. ¿Quién va? Yo, Daniela Aguirre. Dale. Dijo del 9 al 10, ¿verdad? Sí. Ya. Por eso desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Muy bien. Resulta que el apóstol Pablo está orando aquí. Dice que cada vez que se acuerda de la iglesia en Colosas, allá en un lugar que se llamaba Colosas, cada vez que se acordaba de las personas de la iglesia de ahí, él oraba y le pedía a Dios, Dios, dale sabiduría para que puedan entender tu palabra. Básicamente eso es lo que está diciendo ese versículo. Otro de los problemas por los cuales las personas no llegan a entender lo que la Biblia dice es porque no le piden ayuda a Dios mismo para entenderla. Recuerda que fue Dios quien inspiró esa palabra y es Dios el único que te puede ayudar para entender esa Biblia. Si Él no te ayuda, tú no vas a poder comprenderla. Es por eso que necesitas orar para pedir sabiduría a Dios o inteligencia para que Él te ayude a entender lo que la Biblia dice. ¿Estamos claros, chicos? Entonces, este es el punto de prepararte. Aún no abres la Biblia, pero te sugiero que ores para confesar tus pecados. Ponte a cuentas con Dios, ¿sí? Y así vas a poder escucharle a Él. Segundo, ora para pedir sabiduría o inteligencia, si prefieres de ahí. Dios, dame la inteligencia necesaria para poder comprender lo que la Biblia dice. Si no, no voy a poder entenderla por mi propia cuenta. Necesito tu ayuda.
¿ya? Entonces, una vez que tus pecados son limpiados, son perdonados, no hay nada que te estorbe, Dios puede hablarte a través de su palabra. Una vez que Él te ayuda, ilumina tu mente, Él va a hablarte y tú vas a escucharle, ¿de acuerdo? Así te preparas para estudiar la Biblia. ¿Alguna pregunta en este primer paso? ¿No? Excelente. Continuamos entonces. El segundo paso es el paso de la observación, ¿de acuerdo? De la observación. En este paso, copien todo lo que va a estar en la pantalla, ¿de acuerdo? En este paso, básicamente, bueno, a partir de este paso, básicamente lo que tienes que hacerte son buenas preguntas. Y lo que yo voy a poner en tu pantalla son el tipo de preguntas que deberías hacerle a la Biblia o hacerte a ti mismo y responder en base a la Biblia para que puedas entenderla. La primera pregunta que debes hacerte en el paso de la observación es, ¿qué está ocurriendo en el pasaje? Leo el pasaje y pregúntate, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está ocurriendo? ¿De acuerdo? Y una vez que puedas responder esta pregunta, tú vas a poder entender mejor lo que dice la Biblia. Otra pregunta que debes hacerte en este paso es, ¿qué veo aquí? Les voy a poner un ejemplo. Solo de memoria les voy a decir Romanos 5:8, ¿de acuerdo? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué estoy viendo? Que el tema más sobresaliente aquí es el amor de Dios. ¿Qué más estoy viendo? Este versículo empieza con la palabra más, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Y por qué empieza con esa palabra más? Puedes preguntarte después. ¿De qué manera mostró Dios el amor para con nosotros? Veo que Él mostró el amor para con nosotros enviando a morir a su Hijo Jesucristo. Son cosas que veo. Entonces, en este punto lo que te sugiero es que tomes un resaltador o una pintura de color y subrayes las cosas que empiezas a ver en el versículo o en el pasaje que estás estudiando. Y así vas a poder empezar a comprender lo que la Biblia dice, ¿de acuerdo? No solo la leas y ya. Subraya las cosas que estás viendo ahí que sobresalen en los versículos. Ese es el paso de la observación. Segundo paso, más bien tercer paso, el paso de la interpretación, ¿de acuerdo? El paso de la interpretación. En este paso, una vez más te vas a hacer buenas preguntas. Cuando haces buenas preguntas, tú vas a encontrar buenas respuestas también. Entonces, una buena pregunta es, ¿qué significa esto? ¿No es cierto? ¿Qué significa que Cristo murió por nosotros? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué de bueno puede tener eso? Y trata de responder esas preguntas. ¿De acuerdo? ¿Qué significa el amor de Dios? ¿Qué implicaciones tiene ello? Y trata de responder esas preguntas. ¿Ya? Hay otra cosa importante en este punto. Un segundo, chicos. Otra cosa importante en este punto es el contexto. Voy a darle medio puntito si alguien sabe qué es lo que significa esta sola palabrita, contexto. ¿Alguien? Dicen es leer el pasaje antes del versículo que nos toca leer. Exacto. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Heidi, Lisa. Ya, Heidi. Medio punto ahí. Verán, cuando hablamos del contexto, chicos, estamos hablando de lo que queda antes del pasaje que estamos leyendo y lo que queda después también, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo les mencioné Romanos 5:8. El contexto de ese pasaje sería Romanos 5 del 1 al 7. Y el contexto de ese versículo 8 también sería Romanos 5 del 9 en adelante. Entonces, cuando tú lees lo que está antes y lo que está después, el versículo o el pasaje que estás leyendo va a tener mayor significado, porque te vas a dar cuenta lo que pasó antes y lo que pasó después.
y eso le da significado a lo que tú estás estudiando o estás tratando de interpretar. Entonces, pregúntate qué significa esto y también lee lo que está antes y lo que está después. De hecho, eso te va a ayudar a responder qué significa esto, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta en este punto del contexto? Muy bien. Siguiente. Otros pasajes de la Escritura. Mira, yo quiero decirte dos cosas aquí. Cuando tú leas un pasaje de la Biblia, ¿no es cierto? Primero, hay ocasiones en que el mismo pasaje de la Biblia se repite en otros libros de la Biblia. Les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes han oído cuando el Señor Jesucristo alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces? ¿Ya? Esa historia o ese relato se encuentra en 4 libros de la Biblia, ¿no es cierto? Se encuentra en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan. Esa misma historia, contada por 4 hombres diferentes. ¿De acuerdo? Ahora, digamos que tú estás leyendo el pasaje en Juan. Para que puedas entender bien lo que dice Juan, tendrías que leer los otros pasajes de la Biblia, Mateo, Marcos y Lucas, para que entiendas bien lo que está pasando en Juan. ¿De acuerdo? Entonces es importante que tú vayas a otros lugares donde se repiten las mismas historias. Y también, en segundo lugar, si ustedes se van al final de sus Biblias, la mayoría de las Biblias viene con una parte al final que se llama concordancia, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, si volvemos a Romanos 5:8, el tema más importante, yo les había dicho que es el amor, ¿no es cierto? Y en la concordancia ustedes pueden buscar esa palabra, ¿no es cierto? La palabra amor, ¿no es cierto? y aquí no ha habido. Ya. Y bueno, en esa concordancia ustedes van a encontrar más versículos que hablen acerca del mismo tema. Y les va a llevar a otros pasajes de la Escritura para que puedan entender mejor lo que ese versículo les está diciendo. Solo hagan uso de la concordancia que tienen al final de su Biblia. La mayoría de Biblias tienen una concordancia al final, que pone versículos, ¿sí? Varios versículos que repiten un mismo tema. ¿De acuerdo, chicos? Preguntas hasta aquí. Continuamos. Ya, vamos al punto de la aplicación. Entonces ya hemos pasado por 3 puntos. Primero, el punto de la preparación. Te preparas a ti mismo. Segundo, está el punto de la observación. ¿Qué estoy viendo aquí? Subrayo, ¿no es cierto? Veo cosas que más sobresalen y subrayo. Tercero, interpreto, ¿no es cierto? Hago preguntas para responder. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el amor de Dios? ¿Qué significa que Cristo murió por nosotros? Etcétera, etcétera. Hago buenas preguntas. Voy al contexto para poder entender mejor. Voy a otros pasajes de la Biblia para interpretar la misma Biblia. ¿De acuerdo? Ahora, una vez que ya sé lo que la Biblia dice, viene el punto de la aplicación. Y aquí yo quiero decirles un error que la mayoría de gente comete. ¿Cuál es ese error? Que una vez que la gente lee la Biblia, lo primero que busca hacer es tratar de aplicarla a su vida. ¿No es cierto? Entonces lee que Jesús murió por nosotros. Bueno, nosotros tenemos que ser sacrificados con otras personas. Y buscan aplicarla en primer lugar. Y cuando haces eso, normalmente vas a cometer un serio error. ¿Por qué? Porque vas a aplicar mal la Biblia. Primero tienes que entender el significado, es decir, observar e interpretar. Y cuando ya sepas lo que la Biblia significa, vas a poder darle una aplicación correcta a tu vida. Pero entendiendo primero lo que la Biblia significa. Si no entiendes lo que la Biblia significa, solamente vas a estar aplicando de una manera errónea lo que la Biblia dice. Porque no vas a entender y vas a aplicar mal. Entonces, entiendes primero y luego aplicas. ¿Ya? En este punto de la aplicación, debes hacerte nuevamente una buena pregunta. Escriba y copie estas preguntas, son muy oportunas.
¿Qué efecto tendrá esto que ahora ya entiendo qué significa, ¿no es cierto? ¿Qué efecto tendrá esto en mi vida? ¿Cómo esto puede cambiarme la vida? ¿Cómo esto puede mejorarme a mí como un ser humano, como un hijo de Dios? Siguiente. Normalmente cuando tú lees la Biblia, resulta que la Biblia va a confrontar tus pecados, ¿no es cierto? Te va a decir, por ejemplo, no robarás o cosas así, o te va a mostrar que hay un pecado, cosas que están mal, ¿no es cierto?, en tu propia vida. Y ahí tú debes preguntarte, entonces, ¿tengo un pecado que abandonar? La Biblia te confronta con tus pecados y te impulsa, te motiva a que puedas abandonarlos, ¿ya? Otra cosa, hay un ejemplo a seguir. La Biblia está repleta de buenos ejemplos que imitar, que seguir, ¿no es cierto?, que copiar. Y también hay malos ejemplos que evitar, ¿no es cierto? Entonces hay un ejemplo a seguir, ¿sí? Y siendo sinceros, Dios no oculta nada del ser humano, sino que también pone a personas que han cometido errores, y esos ejemplos podemos evitarlos, están en la Biblia para enseñarnos a no cometer los mismos errores. Entonces son ejemplos que Dios nos deja para evitar también, ¿de acuerdo? Y por último, hay un mandamiento que obedecer. Quizás tú lees Efesios 6:1. Este versículo dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, ¿no es cierto? Y quizás tú lees eso y está clarito, ¿no es cierto? Tienes que obedecer a tus padres, pero no te da la gana de obedecer. Muy bien, tú vas a leer la Biblia, vas a perder tiempo leyendo la Biblia, ¿no es cierto? Y vas a saber más, vas a tener más conocimiento, vas a ser más responsable delante de Dios, pero no quieres cambiar tu forma de vivir. La Biblia tiene el propósito de transformar tu vida y por eso esto es importante, que tú apliques la Biblia a tu vida. ¿Estamos claros? ¿Ya? 4 pasos hasta aquí. El primero era preparación, te preparas tú confesando tus pecados, pidiendo sabiduría. Segundo está el paso de observación que veo aquí, resalto, ¿no es cierto? El tercer paso, el paso de la interpretación, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Voy al contexto, voy a otros pasajes de la Biblia. Y cuarto, la aplicación. ¿Cómo esto va a afectar a mi vida? ¿Cómo lo pongo en práctica? ¿Qué ejemplo debo seguir? ¿Qué mandamiento debo obedecer? ¿Qué pecado debo dejar? ¿Ya? Y por último, resulta que ya cumples estos 4 pasos y no entiendes aún, hay cosas que te quedan todavía no tan claras. Lo más obvio es que debes repetir. Y yo te sugiero que repitas los pasos del 2 hasta el 4. El paso 2 es observar, el paso 3 es interpretar y el paso 4 es aplicar. Vuelve a repetir este proceso. Vuélvete a hacer esas mismas preguntas que tú escribiste ahí. Hazle esas preguntas al pasaje que estás leyendo y vas a poder entender lo que la Biblia dice. Para finalizar, quiero ponerles un ejemplo, chicos. Quiero ponerles un ejemplo. Yo voy a mandarles esta foto por WhatsApp para que sepan de qué va el ejemplo claramente. Este ejemplo en la parte superior está tomando como base Mateo 6:33. Ese versículo dice, pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, dice. ¿De acuerdo? Entonces, este es el versículo que está tomando como base. En la observación yo observo que el verso comienza con la conjunción pero, ¿no es cierto? Y para interpretar yo me hago una pregunta. ¿Por qué comienza con esta conjunción pero? ¿Por qué este versículo comienza con la conjunción pero? La respuesta a esa pregunta va a ser la interpretación. Este versículo empieza con ese pero porque está vinculado con los versículos anteriores, es decir, con el contexto.
yo debo leer Mateo 6, del 31 al 32, para poder entender por qué empieza con la palabra pero, ¿no es cierto? Les digo otra cosa. La palabra clave en este versículo es buscad, dice, pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no es cierto? Esa es la palabra clave. Y yo me pregunto, más bien lo que veo, perdón, es que el verbo buscar está en tiempo presente, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que me indica este tiempo presente? Es que yo debo buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cuándo? Ahora. ¿De acuerdo, chicos? Y esto les va a servir como ejemplo para que ustedes puedan realizar su tarea, ¿ya? Hoy día van a tener una tarea en la plataforma y básicamente es un ejercicio de lo que acaban de aprender ahorita. Van a aplicar todas las preguntas que copiaron a un pasaje de la Biblia y van a interpretarlo, van a observar, van a interpretar y van a aplicar. ¿De acuerdo, chicos? Entonces,